65 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos encontramos en una situación bastante compleja en el mundo. Por una parte, es evidente que la evolución de esos derechos, de la defensa de los mismos, de los instrumentos internacionales que los contienen, es evidente, pero también es cierto que en gran número de casos ese reconocimiento no pasa de estar simplemente en el papel. Vemos cómo día a día en estos 65 años se han violentado en forma masiva los derechos fundamentales de las personas, pero también se ha avanzado con iniciativas tales como la de la Corte Penal Internacional, y eso es bueno. Principios como el de jurisdicción universal que hacen frente a la impunidad también es positivo, pero las regresiones en la aplicación de esos principios y la no ratificación por muchos países del Estatuto de Roma nos hacen dudar a veces. Asimismo, la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, de la razón de Estado, de la invasión masiva de las comunicaciones y de la intimidad de las personas, de superar los límites del Estado de Derecho en guerras ilegales, no son el mejor ejemplo. Por tanto, estamos en la obligación de avanzar en conseguir que esa situación cambie, que esos países que todavía desconocen los derechos humanos seamos capaces desde la sociedad civil de invertir el ritmo de la historia y hacer que cumplan, que respeten y que promocionen esos derechos. La situación de los derechos humanos de hoy hacia el futuro nos abre esa obligación de luchar con todas nuestras fuerzas desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde la función pública, desde las empresas, desde los trabajadores, por consolidar esa declaración de derechos humanos, esa nueva generación de derechos humanos, en la que cada vez más veamos implicados a empresas, a países, a gobernantes, y que las sanciones sean asimismo también duras para aquellos que quebranten esos principios. Es verdad que hay países en los que la defensa de los derechos humanos, la defensa de la justicia a las víctimas, la verdad y la reparación son políticas de Estado, como por ejemplo ocurre en Argentina. Sin embargo, hay otros países en los que la acción en contra de los derechos humanos sigue siendo una constante y en los que el Estado de Derecho está ausente. Es preocupante que ese segmento no nos dé la buena noticia de que finalmente hacen alarde a lo que de verdad debe ser el principio democrático de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por eso yo creo que todos estamos obligados a implementar los esfuerzos para conseguir que la Declaración Universal de Derechos Humanos en los próximos 65 años sea el canon, sea la regla, sea la norma por la que se rijan los gobiernos en defensa de la democracia y en defensa de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. Frente a esta realidad, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? La organización de todos los esfuerzos resulta fundamental. La Fundación Internacional Baltasar Garzón es consciente de que esto es así. Con todos y todas sus componentes estamos trabajando en distintas partes del mundo con decisión, con esmero y con la convicción de que entre todos podemos, en forma coordinada, avanzar
en la lucha en defensa de los derechos humanos. Son muchas las facetas. En nuestro caso, humildemente, queremos desde defender una comisión de la verdad para que los crímenes franquistas no queden en la más absoluta impunidad, también ayudar a los pueblos originarios en la reivindicación, conservación de esa visión universalista y propia de los derechos de la madre tierra, y conciliar en la medida de lo posible también esos intereses de los pueblos que en ningún caso pueden contravenir esos derechos de la madre naturaleza. La defensa de aquellos colectivos más vulnerables es otro de nuestros objetivos. La investigación, la persecución, por qué no decirlo, de esos hechos delictivos gravísimos que afectan a la seguridad de las personas, como la trata de personas, como el narcotráfico, pero con una visión nueva, integradora, de discusión, de debate, y también todo lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. En definitiva, no es ni más ni menos que la convicción de que desde la sociedad civil debemos de estar implicados en los asuntos que nos afectan como ciudadanos y como ciudadanas en el mundo, y sobre todo en la defensa irrestricta de los derechos humanos.